día a día, lo que ocurre en su mente cuando desapareces. Hay una ausencia que no hace ruido al principio. No es inmediata, no es evidente. Empieza como un mensaje que tarda un poco más en llegar, una respuesta que se demora, una conversación que pierde ritmo. Y sin embargo, en su mente, algo ya ha cambiado. El primer día, ella piensa que estás ocupado. Se dice a sí misma que es normal, que la vida a veces absorbe, que no hay motivo para preocuparse. Mantiene la calma, continúa con su rutina. Pero en el fondo hay una pequeña atención extra en el teléfono, una espera silenciosa que no admite en voz alta. El segundo día, la duda comienza a entrar sin permiso. Ya no es solo ocupación, ahora es incertidumbre. Su mente empieza a reconstruir los últimos mensajes, a buscar detalles que antes ignoraba. ¿Dije algo mal? ¿Hice algo que lo alejara? No hay respuestas, solo preguntas que crecen en silencio. El tercer día, la imaginación empieza a llenar los espacios vacíos. La ausencia deja de ser neutral. Ahora toma formas. Puede ser desinterés, puede ser cansancio, puede ser otra persona, puede ser cualquier cosa que duela un poco más que la anterior. Y aunque intenta distraerse, su mente regresa una y otra vez al mismo punto. El cuarto día ya no solo te extraña, empieza a protegerse. La esperanza sigue ahí, pero más pequeña, más cautelosa. Empieza a convencerse de que no debe esperar demasiado, de que quizás lo mejor es no esperar nada. Pero incluso así, revisa el teléfono con la misma frecuencia, como un hábito que no obedece a la razón. El quinto día, el silencio pesa distinto. Ya no es sorpresa, es presencia constante. Empieza a aceptar una posibilidad que no quería mirar de frente. Y en esa aceptación aparece una mezcla extraña de tristeza y orgullo, como si preparara su corazón para algo que no quería aprender. El sexto día, su mente comienza a soltar, pero no completamente. Todavía hay una parte de ella que espera un mensaje simple, una explicación, una señal que reordene todo. Pero también hay otra parte que empieza a entender que el silencio también es una respuesta. Y cuando los días siguen pasando, ella aprende algo que no quería aprender tan pronto, que la ausencia de alguien no solo se siente en la vida diaria, sino también en la forma en que uno empieza a mirarse a sí mismo. Los 3 puntos clave de lo que ocurre en su mente cuando desapareces pueden resumirse en el impacto inicial de la ausencia y la negación, el proceso de rumiación mental con dudas y autoevaluación constante, y finalmente la reconfiguración emocional donde empieza a adaptarse a tu silencio. Cuando desapareces, lo primero que ocurre en su mente es un choque silencioso entre la expectativa y la realidad. Al inicio, no lo interpreta como una pérdida real, sino como una interrupción temporal. La mente humana tiene una tendencia natural a buscar continuidad, a asumir que lo que ha sido reciente seguirá existiendo en el mismo patrón. Por eso, en las primeras horas o incluso días, ella no acepta del todo tu ausencia, no porque no la note, sino porque su sistema emocional todavía no tiene una explicación que encaje con lo que está ocurriendo. En ese espacio de incertidumbre, la negación actúa como un mecanismo de protección. No es una negación consciente ni deliberada, sino una forma automática de amortiguar el impacto emocional. En ese estado inicial, su comportamiento parece normal desde fuera. Sigue con su rutina, responde a otros estímulos, intenta concentrarse en sus responsabilidades diarias, pero hay una parte de su atención que queda atrapada en un punto fijo: tú. Cada vez que mira el teléfono, no lo hace con desesperación evidente, sino con una esperanza contenida, casi mecánica. El cerebro, en esta etapa, todavía no ha reorganizado la realidad. Mantiene la hipótesis de que el contacto volverá a ocurrir en cualquier momento, como si fuera solo una pausa breve en una conversación continua. Sin embargo, lo más interesante ocurre en el interior de su mente durante este proceso. La ausencia no es solo la falta de mensajes o presencia física, sino la ruptura de un patrón emocional. Cuando alguien forma parte de la rutina afectiva, su cerebro lo incorpora como una referencia constante.
No se trata únicamente de amor o apego en términos abstractos, sino de hábitos neuronales construidos a partir de la repetición. Hablar, responder, esperar, anticipar. Cuando eso desaparece de forma repentina, el cerebro no lo interpreta inmediatamente como un final, sino como un error de información que necesita corregirse. Es en esta etapa donde comienza a formarse una especie de diálogo interno silencioso. Ella no solo espera, también justifica. Está ocupado. Quizás no ha visto el mensaje. Seguro responde después. Estas frases no son simples pensamientos aleatorios, sino intentos de restaurar el equilibrio emocional. El cerebro busca explicaciones que reduzcan la incomodidad de la incertidumbre, porque la incertidumbre es, en muchos casos, más difícil de procesar que una mala noticia confirmada. Con el paso de los días, esta fase inicial empieza a debilitarse, y es entonces cuando el segundo proceso comienza a dominar: la rumiación mental. Aquí es donde la ausencia deja de ser pasiva y se convierte en activa dentro de su mente. Ya no solo espera, sino que analiza. Empieza a revisar conversaciones anteriores con una atención casi obsesiva, como si cada palabra pudiera contener una pista oculta que explique tu desaparición. Este proceso no es lineal ni racional, sino circular. Los mismos pensamientos regresan una y otra vez, pero cada vez con una carga emocional más intensa. En este punto, su mente empieza a plantearse múltiples escenarios simultáneamente. No son pensamientos organizados, sino fragmentos de hipótesis emocionales. Se pregunta si dijo algo incorrecto, si hubo algún gesto mal interpretado, si en algún momento cruzó una línea invisible sin darse cuenta. La ausencia del otro se convierte en un espejo donde ella empieza a examinarse a sí misma con más dureza de la habitual. Y lo más importante es que este proceso no busca necesariamente la verdad, sino una explicación que le permita recuperar el control emocional. La rumiación tiene una característica particular. Distorsiona la percepción del tiempo. Un día sin respuesta no se siente como un simple día, sino como una acumulación de pequeñas incertidumbres que crecen en intensidad. Cada hora añade una capa adicional de interpretación emocional. Lo que al principio era neutral, ahora empieza a cargarse de significado. Un mensaje no respondido deja de ser un simple evento y se transforma en un símbolo de algo más grande, aunque ese algo no esté claramente definido. Durante este proceso, también aparece la autoevaluación constante. Ella no solo piensa en ti, sino en cómo es percibida por ti. Su mente intenta reconstruir su identidad dentro de la relación que existía, incluso si esa relación no estaba formalmente definida. Se convierte en observadora y juez al mismo tiempo. Este doble rol genera un desgaste emocional silencioso, porque cada pensamiento lleva implícita una pregunta sobre su propio valor en la dinámica que ha desaparecido. Lo más complejo de esta fase es que no existe un punto claro de salida mientras la ausencia continúe. La mente necesita información para cerrar ciclos, pero en ausencia de información, crea sus propios significados. Y esos significados no siempre son favorables. A veces se inclinan hacia la autocrítica, otras hacia la idealización de lo que fue, y en muchos casos hacia una mezcla confusa de ambas. En medio de este proceso, algo sutil comienza a cambiar. La esperanza deja de ser activa y se vuelve pasiva. Ya no espera con la misma intensidad inicial, pero tampoco ha dejado de esperar completamente. Es una transición emocional difícil de detectar desde fuera, pero muy intensa internamente. Es el momento en el que la mente empieza a adaptarse a la posibilidad de que la ausencia no sea temporal, aunque todavía no lo acepte del todo. Este estado prolongado de rumiación tiene un efecto profundo en la percepción emocional. La persona empieza a desarrollar una especie de sensibilidad aumentada hacia cualquier señal mínima. Un mensaje de otra persona, una distracción momentánea, incluso actividades cotidianas, pueden adquirir significados emocionales inesperados. La mente, en su intento de resolver la ausencia principal, se vuelve más activa en la interpretación de todo lo demás.
Con el tiempo, esta sobrecarga cognitiva empieza a empujarla hacia una nueva fase de ajuste interno, donde el foco ya no está únicamente en entender por qué desapareciste, sino en cómo continuar funcionando con esa ausencia presente. Aunque esta transición pertenece a la tercera fase, el proceso de rumiación es el puente que la conecta, porque es precisamente el desgaste de pensar sin respuestas lo que la obliga lentamente a soltar la necesidad de explicación total.